nunca ha perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto eres tú, y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Buenos días, Iglesia Tierra Deseable, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día y les damos hoy la bienvenida a este nuestro devocional diario. Les invito a que allí en donde están, por favor cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Padre.
Padre maravilloso, queremos agradecerte, Dios, porque una vez más has renovado tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por las personas, Dios, que están en este momento disponiendo su tiempo, disponiendo su corazón, el espacio en el que se encuentran, Señor, para acercarse con un corazón humilde y dispuesto para recibir, Señor, tu palabra, para tener una comunión íntegra, Señor, para tener una comunión directa y personal contigo, Padre bueno. Gracias, Dios, porque has puesto en nuestro corazón la verdad de esta necesidad que tenemos, Señor, que eres tú. Nuestro deseo de conocerte, nuestro deseo de servirte, Señor, nuestro deseo de acercarnos un día más, Señor, una mañana más al Rey de Reyes y Señor de Señores, reconociendo que eres tú nuestro Salvador, reconociendo que todo lo bueno que hay en nuestras vidas viene de ti, Padre amado. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, por lo que estás haciendo en nuestro país, Señor, en nuestras familias. Sabemos, Dios, que nada se escapa de tu control, Señor, y que tu mano poderosa, firme y fiel está, Señor, guiando nuestro camino, Dios. Gracias, Señor, porque como lo dice tu palabra, Señor, estás en control de cada una de las situaciones, Dios, porque, Señor, estás levantando y abriendo caminos en el desierto para cada uno de nosotros, Señor, porque no está lejos de ti nuestra necesidad, porque no desconoces nuestra lucha, porque no desconoces, Señor, nuestros caminos, porque no desconoces, Señor, cuál es nuestro mayor anhelo, Señor. Gracias, Dios, porque a través de esta oración podemos acercarnos a ti, podemos descansar en tu presencia, Señor, podemos entender que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra roca firme. Tenemos un lugar seguro, Señor, al que acercarnos todo el tiempo, Señor. Gracias por estar disponible y dispuesto para nosotros, Dios. Gracias por ser un Dios cercano, un Dios de amor y un Dios de perdón. Gracias también, Señor, por ser un Dios justo, un Dios bueno que no se cansa, Señor, de esperarnos, de levantarnos y de impartir justicia, Padre bueno. Queremos, Señor, poner delante de ti en esta mañana nuestros mayores anhelos, Señor, esos sueños a los que quizás hemos renunciado, Señor, esos sueños que hemos botado a la caneca, que quizás hemos hecho a un lado porque la situación económica, laboral, Señor, nuestra situación emocional ha ganado, Señor, esa batalla, Dios. Tú, Señor, tienes el control de todo, Padre bueno. Tú eres quien revive los huesos, Señor. Eres quien abre caminos en el desierto, Señor. Eres quien divide mares para que nosotros podamos caminar hacia tu libertad y perdón, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que revivas esos sueños que quizás muchos de nosotros hemos perdido, Señor. Que revivas en nuestro corazón el anhelo de servirte, Señor, el anhelo de soñar contigo, de soñar para construir lo que tú has dispuesto en cada una de la vida de nosotros, Señor. Muchos de nosotros soñamos, Señor, con construir nuestra propia casa, Señor, con salir del país, con encontrar un nuevo empleo, Señor, con tener una nueva familia, con entrar a una universidad, Señor, con tener un mejor trabajo, una fuente de empleo, Señor, más digna. Soñamos, Señor, con ver a nuestras familias a tus pies. Soñamos, Señor, con servir. Soñamos, Señor, con predicar, con cantar para ti, Señor. Soñamos, Dios, con alcanzar sueños y metas que quizás también tú deseas para nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a la construcción de estos sueños, Señor. Que tú seas, Dios, con tu ánimo a través de tu Espíritu Santo, Señor, reviviendo en nosotros esos anhelos, esos sueños que quizás hemos dejado de lado, Señor. Construir una familia para ti, Señor. Terminar una carrera que dé gloria y honra a Dios, a tu nombre. Poner a tu servicio nuestras cualidades, nuestros dones y talentos, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, en que vamos a hacer estos sueños realidad, Padre bueno. Gracias, Dios, por este tiempo, por el momento que nos has permitido. Gracias, Señor, por que escuchas nuestras oraciones, porque inclinas tu oído, Señor, para que nosotros podamos, Señor, acercarnos confiados delante de tu presencia, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, esperando, Señor, tu pronta respuesta, pero más que nada, Señor, entendiendo y reconociendo que este es el lugar al que pertenecemos, Señor, tu presencia de rodillas delante de ti, en una comunión constante contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recojan entre ustedes una ofrenda al Señor. Todo el que voluntariamente quiera traerá una ofrenda al Señor. Éxodo 35:5.
Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas: por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o consignación directa, o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Bueno, hermanos, y en esta mañana quiero compartirles una palabra que el Señor me ha susurrado al oído, que me ha estado hablando, y esta palabra la he titulado El poder de una promesa. Esa palabra promesa es una palabra grande, ¿no? Es una palabra que muchas veces, si lo pensamos, de pronto nuestros abuelos o nuestros padres, quizás la consideran como una palabra muy importante. Antiguamente la palabra se consideraba como algo extremadamente valioso. Desafortunadamente, con el pasar del tiempo, hay muchas personas que hacen promesas, pero su palabra ya es vacía. Digamos, hacen una promesa, pero nunca la cumplen. Y cuando estaba pensando en esta palabra, pensaba en ese concepto de la palabra promesa. Y buscando en el diccionario un poco sobre esta palabra, encontré que la palabra promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por otra persona. Es una expresión de mi voluntad, de que yo quiero hacer algo por otra persona, de que yo quiero, me nace colaborarle a alguien, hacer algo por otra persona para apoyarlo en algún proyecto o cualquier cosa. Eso es una promesa. También hace parte de eso que yo quiero en dar. Eso es como la naturaleza de una promesa, es querer dar algo. Y hay promesas, ¿no? Yo recuerdo que habían promesas muy sencillas. Uno cuando era niño, pues, no sé, mi mamá me comentaba que quería darme algo, salir a comer y yo era feliz porque creía en su palabra y esperaba que lo que ella me dijera en realidad se iba a cumplir y me sentía satisfecho cuando ella cumplía su promesa. Pero con el pasar del tiempo, cuando uno va creciendo, cuando uno va madurando, se enfrenta a nuevos retos, nuevos desafíos y viene el momento en el cual nosotros somos los que tenemos que hacer promesas. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, a mi esposa yo le hice una promesa en el altar que la iba a amar por siempre, que ella iba a ser mi esposa para toda la vida. Y esa es una promesa que trato de mantener y que día a día me esfuerzo para que ella sienta que en realidad la amo y que ella sienta que en realidad yo quiero cumplir esa promesa, porque es lo que nace en mi corazón hacia ella. Pero también el Señor nos quiere dar promesas. Y si miramos la Biblia está llena de promesas. Y hoy quiero que entendamos y que escudriñemos por un lado algunas o una promesas en especial que aparece en la palabra, pero también que entendamos el poder que hay en esas promesas que el Señor nos tiene, que el Señor nos ha escrito, que nos ha dejado allí en la Biblia. Y por eso les invito para que en esta mañana vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y vamos a estar leyendo del versículo 31 en adelante. Esta versión que les voy a leer es la versión Reina Valera. Y en el versículo 31, la palabra del Señor dice, dijo entonces Jesús a los judíos. Entonces aquí vemos que hay una conversación entre Jesús y el pueblo de los judíos que estaban alrededor de él. Y entonces Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Si miramos por un momento esta palabra y nos concentramos un poco en el concepto de promesa, una promesa es algo hacia al futuro, ¿verdad? Es yo te daré, yo haré por ti, yo prometo que te voy a ayudar. Eso es una promesa. Las promesas tienen una particularidad y es que tienen un concepto hacia futuro. Y en estos versículos que leímos encontramos algunas promesas, pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la consecuencia entonces? ¿Qué es lo que Dios nos promete cuando conocemos la verdad? Que esa verdad nos hará libres. Es decir, nos está prometiendo que habrá una libertad en el futuro, porque si hay libertad, implica entonces que hay esclavitud. Y esto es lo que le estaban preguntando los judíos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espera que Jesús, esto me suena raro, esto me suena ruido, como que no entiendo de qué me estás hablando. ¿Cómo así que tú me estás diciendo que yo voy a conocer una verdad y esa verdad me va a hacer libre?
Si hablamos de libertad, hablamos también entonces que debe haber esclavitud. Y entonces, ¿somos esclavos? Eso es básicamente lo que ellos le estaban diciendo. O sea, ¿cómo me vas a decir que yo soy esclavo? Y debemos entender que cuando hablamos del concepto de esclavitud, esto tiene que ver con sometimiento. ¿Mm? Quizás ellos se miraban las manos y decían, pero ¿cómo así que somos esclavos si no tenemos grilletes en las manos? ¿Cómo me vas a decir que soy esclavo si yo no estoy en una cárcel? ¿Cómo me vas a decir que soy esclavo si no tengo un capataz allí con su látigo, quizás como lo recordamos en la historia de la humanidad, allí quizás azotando a sus esclavos para que hicieran las cosas? Entonces, ¿cómo es esto que tú me estás diciendo que soy esclavo? Y aquí es donde es importante que nosotros entendamos que la Biblia nos habla de libertad y nos habla de esclavitud. Si hablamos de libertad es porque tiene que haber esclavitud. Y entonces, ¿en dónde está esa esclavitud? Y en el versículo 34 de este mismo pasaje, Jesús los mira y les responde y les dice, de cierto os digo, o sea, les está confirmando, o sea, no es carreta lo que les estoy diciendo, de cierto les digo, por eso 2 veces menciona la expresión de cierto, o sea, seguramente, creo que estén totalmente seguros de lo que les estoy diciendo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces aquí es cuando, wow, como que Jesús les está diciendo, miren, no estamos hablando de la esclavitud, no se imaginen los grilletes en sus manos, no se imaginen el capataz ahí detrás, no se imaginen que es que yo les estoy diciendo que ustedes están en una cárcel, porque no estamos hablando de esa esclavitud. Esa es una esclavitud que quizás es real, que quizás es sensible y nosotros la hemos visto en noticias, la hemos visto la hemos leído en libros, en la historia de la humanidad hemos visto cómo desafortunadamente hemos vivido la esclavitud. Muchos pueblos han sido o fueron esclavos por muchísimos años y hoy en día aún así hay secuestros y esto está limitando evidentemente la libertad de las personas. Pero Jesús no les está hablando de esto. Jesús les está diciendo, hay una esclavitud y esa esclavitud es hacia el pecado. Y entonces, cuando venimos a esta palabra, debemos reconocer que existe algo que todo el mundo ha cometido y se llama pecado. Y es decir, y aquí Jesús les está aclarando, miren, cuando ustedes cometen pecado, ustedes se vuelven esclavos del pecado. Yo en algún momento de mi vida pensé, pero la esclavitud es algo complicado, o sea, la esclavitud no es algo fácil, digamos, que a mí me digan que soy esclavo del pecado, wow, o sea, ¿cómo puedo yo reconocer que en realidad soy esclavo del pecado? Y recuerdo que en un momento de mi vida dije, pues quizás voy a testear qué tan esclavo del pecado soy. Y cuando estaba en mis orígenes, en mis inicios, digámoslo así, de la vida cristiana, dije, voy a comenzar a dejar el pecado. ¿Sí? La Biblia dice que uno debe dejar el pecado, entonces yo lo voy a hacer. No creo que necesite de Dios para eso, entonces lo voy a hacer. O sea, la Biblia me dice una cosa, pero yo quiero saber que lo que la Biblia dice es verdad o no. Y entonces me puse el propósito personal de dejar de mentir, el propósito personal de dejar las malas palabras, de dejar el alcohol, de dejar los malos pensamientos, de dejar muchas cosas. Y me di cuenta que no pude. Básicamente esa fue mi conclusión. Digamos, logré mejorar en ciertas áreas, ¿sí? Llegó el momento en el cual, bueno, ya antes mentía en cada expresión que yo decía, pero ya comencé a reducir la cantidad de mentiras. Llegó un momento en el cual comencé a reducir la cantidad de groserías o de malas palabras que yo decía, pero nunca pude ser libre, la verdad, nunca, por más que el propósito, y yo dije, este día no voy a decir ni una sola mentira, y después me evaluaba y me daba cuenta que no, nada, la había embarrado, había dicho mentiras, y ahí fue cuando me di cuenta que en realidad era esclavo del pecado, que por más que yo quisiera ser libre, había algo que me estaba sujetando, por más que yo intentara no hacer algo, estamos hablando del pecado, entonces, por más que yo intentara no pecar, siempre terminaba pecando. Y parte de la razón del por qué terminaba pecando es porque era esclavo del pecado. Y recordemos que cuando somos esclavos, nosotros no hacemos nuestra voluntad. Un esclavo no hace su voluntad, un esclavo hace la voluntad de su amo. Y entonces, si yo soy esclavo del pecado, voy a hacer la voluntad del pecado y por ende voy a estar pecando constantemente. Y por más que tú te esfuerces, por más que te digan, no, mira, la psicología te va a ayudar, tú no necesitas de Dios, tú necesitas es un buen coach, tú no necesitas de Dios, tú necesitas más psicología, tú necesitas más positivismo en tu vida, déjame decirte que no va a funcionar. Lo puedes intentar, pero no te va a funcionar, porque la Biblia es clara, porque la Biblia es verdad y porque el principio lo dijo Jesús. De cierto te digo que todo aquel, o sea, no hay alguien que se escape, todos los que cometen pecado
se vuelven esclavos del pecado. Y es por esto que debo decirte hoy, hemos sido esclavos, pero miremos, porque no queremos hacer de ese mensaje un mensaje triste de decir, ok, entonces soy esclavo y no hay esperanza, no, porque recordemos el título es el poder de una promesa, y entonces si sabemos que hay una realidad, si sabemos que hay un momento de nuestra vida o nuestra vida está enmarcada dentro de la esclavitud del pecado, pues debemos también comprender y darnos cuenta que el Señor nos ha hecho una promesa, y ya la leímos. Si conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Y entonces quiero que pensemos por un momento en esta pregunta que me hice cuando estaba meditando sobre este mensaje. Y entonces ya conozco la promesa de Dios. La promesa de Dios es que me hará libre si yo conozco la verdad. Pero ¿cuál es el poder de esa promesa? O sea, cuando a mí me den esa promesa, ¿cuál es el poder que hay en esa palabra? Sé el resultado ¿cuál va a ser? Que voy a ser libre, pero ¿cómo hago yo para llegar allá? Y entonces recuerdo que la palabra en el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces básicamente lo que Jesús les está diciendo es, miren, para que el poder de la promesa está en que yo les estoy diciendo que ustedes son esclavos, pero que ustedes van a ser libres cuando conozcan la verdad. Es decir, que cuando conozcamos la verdad, ¡pum!, se va a activar el poder de esa promesa, porque el velo de nuestros ojos va a caer, porque vamos a reconocer la condición real en la cual estamos. Y al reconocer esa condición real, vamos a poder disfrutar de la libertad que Dios nos ofrece. Recordemos que Dios nos habla de libertad, Dios nos ofrece libertad, el pecado nos ofrece esclavitud. Y esto es el poder. El Señor les está diciendo, miren, así que si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres, verdaderamente libres. Y esto también caló como en mi corazón y dije, bueno, ustedes serán verdaderamente libres. Es decir, que bueno, ¿cómo así? O sea, puede haber una libertad que no es verdadera, o sea, una libertad que no es real. Algunos de nosotros podemos estar pensando, bueno, pero ¿cómo así? O sea, Dios me dice que el Hijo que Él me va a liberar, que Jesús me va a liberar cuando lo conozco, cuando conozco la verdad, pero el hecho de que Él me libere implica que ya no soy esclavo del pecado. ¿Será que eso me vuelve esclavo de Dios? No sé si me comprenden esta lógica que estoy tratando de proponerles. Si yo no soy esclavo del pecado, porque Dios me libera, porque conozco la verdad, porque conozco su palabra y como dice la palabra, el Hijo me liberta, o sea, Jesús nos hace libres y entonces me volveré verdaderamente libre. Pero al volverme libre, no me volveré esclavo de Dios. Y entonces es importante que tengamos algo presente. Hay muchas ideologías que nos dicen, no, que usted puede vivir sin Dios, sin patria, sin ley. Pero si yo vivo sin ley, bajo esas perspectivas de esa ideología, no estoy viviendo bajo la ley de esa perspectiva. Básicamente eso es lo que quiero que ustedes reflexionen en este momento. Fue una pregunta que yo me hice y bueno, vuelvo y juega. O sea, ¿cómo así que Dios me hace libre del pecado, pero siendo libre del pecado, ya ahora soy libre, pero entonces al ser libre y si sigo los caminos de Dios, entonces me estoy volviendo esclavo de Dios? Pero pensando en esto me doy cuenta que esa lógica no funciona así, porque hay algo que nosotros tendemos a confundir y es la libertad y la obediencia. Ahora bien, la palabra dice que Jesús nos va a hacer verdaderamente libres. ¿Y qué implica ser verdaderamente libres? Que vamos a tener la posibilidad de escoger. Recuerden que cuando nosotros somos esclavos o cuando una persona es esclava, no tiene la oportunidad de escoger. Tiene que hacer lo que su maestro le dice que haga, lo que su amo le dice que haga. O sea, no hace su propia voluntad. Y no sé si de pronto tú te has sentido como yo me he sentido muchas veces cuando yo quiero seguir a Dios, cuando yo quiero agradar a Dios, pero hay algo en mí que no me deja y termino fallando y termino embarrándola. Y ahí es cuando me doy cuenta que soy esclavo porque no estoy haciendo lo que en realidad mi corazón quiere hacer, sino estoy haciendo lo que el pecado me obliga a hacer, que es fallarle a Dios. Pero llega el momento en el cual el Señor se presenta delante de ti, tú lo conoces, tú conoces la verdad, conoces que Jesús murió en la cruz, que por su sangre nosotros somos liberados, que por su sangre fuimos lavados, fuimos perdonados por el sacrificio de la cruz, nosotros podemos recibir vida eterna y que al recibir vida eterna se viene libertad a nuestras vidas y es en ese mismo momento en el cual tú eres totalmente libre. Pero eres libre para que tomes una decisión. Tú puedes en ese momento reconocer que a tu izquierda te encuentras el pecado porque ya has vivido una vida de pecado y sabes lo que eso significa. Pero ahora puedes ver también que a
tu otro costado hay una vida con Dios. Y esa es la verdadera libertad, que tú puedas escoger. Cuando eres esclavo del pecado, recuerda, siempre vas a seguir en la línea del pecado y no vas a poder escoger, no vas a poder decir, ok, no, yo no necesito de Dios, entonces sigo pecando porque en cualquier momento cuando yo quiera, yo puedo decidir que voy a buscar de Dios y es cuando y no va a funcionar así. Porque en ese momento muy seguramente te vas a encontrar que esa esclavitud te va a devolver en ese propósito de Dios. Y entonces en este momento, cuando el Señor abre tus ojos y te dice, mira, esta era la esclavitud, ahora yo te ofrezco libertad, tú debes tomar una decisión. ¿Obedeces al pecado? ¿Vuelves a la esclavitud del pecado o quieres ahora obedecer a Dios? Y entonces debemos entender que la obediencia es la manifestación necesaria del conocimiento y del amor a Dios. Es decir, que si tú tomas una decisión cuando el Señor te hace libre de no volver a pecar, no quiere decir que tú te vuelvas esclavo literalmente de Dios, sino que ahora tú comienzas a obedecer a Dios porque lo amas, porque descubres que el amor es el que te está llevando, porque el Señor nunca va a ser ese capataz que va a estar ahí con ese látigo, nunca va a ser ese subyugador que va a estar allí pisoteándote para reducirte hasta tu más mínima expresión, sino que el Señor nunca te va a obligar a hacer las cosas, Él solamente te va a presentar, te muestra la vida como debe ser, te muestra la oportunidad de vivir una vida completamente diferente y tú eres el que debes tomar esa decisión. Por eso ese es el poder de la promesa, que el Señor te deje, quite el velo de tu rostro y te deje ver lo que viene más adelante. Y por esto quiero terminar este mensaje con dos principios importantes. El primero de ellos es: ten cuidado con la falsa libertad. El mundo te ofrece una falsa libertad. Tú crees ser libre en el mundo, tú crees ser libre cuando en realidad no lo eres. Tú crees que porque no tienes grilletes en tus manos o porque no tienes una cárcel que te esté rodeando, tú eres libre, pero eso no es verdad. Recuerda, puedes hacer el ejercicio, intenta dejar el pecado y te vas a dar cuenta que no lo vas a poder lograr porque eres esclavo. Intenta crecer y te vas a dar cuenta que no lo vas a poder lograr porque eres esclavo. Pero cuando vienes a Jesús, Él te hace verdaderamente libres. Y lo segundo es: disfruta de la verdadera libertad. Cuando el Señor te haga verdaderamente libre, disfruta de eso, disfruta de ese momento, aprovéchalo. Porque eso es lo que Dios quiere. Recuerda que la esclavitud te somete, la esclavitud te destruye, mas el Señor no te va a destruir, el Señor no te va a someter, el Señor te va a guiar, el Señor te va a acompañar, el Señor te va a tomar de su mano para que tú puedas cumplir el propósito que Él ha tenido para ti y cumpliendo ese propósito puedas disfrutar de todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. Entonces, en esta mañana te invito para que descubras el poder de esa promesa, una promesa increíble en donde el Señor te dice que si conoces la verdad vas a ser libre. Dios les bendiga. Gracias. Good morning, Tierra Deseable Church. Remember that we're having our English service every Sunday morning at 10:30 in the youth room. Hope to see you there. Octubre es el mes de la Biblia, pero ¿qué es la Biblia para ti? La palabra de Dios es la luz para mi camino, es la que me guía y me permite tomar decisiones entendiendo quién soy en Cristo. Para mí es un manual de amor. Son palabras que un padre da con mucho cariño hacia sus hijos para ayudarnos, confortarnos, consolarnos, exhortarnos y animarnos. Es ese manual de instrucciones que tenemos para nuestra vida, para llevar una vida conforme al corazón de Dios. La guía perfecta, todo lo que necesito en mi vida y el cómo buscar a Dios y conocerle está en ella. Es la voz de mi Padre, de mi Creador. Siempre que tengo una pregunta o estoy triste o muy feliz, sé en dónde puedo escuchar su voz y es en la palabra de Dios. La palabra de Dios para mí es vida eterna. ¿Y para ti, qué es la Biblia? Y estando en este mes tan especial, ¿qué tal si le regalas una Biblia a ese amigo tuyo? O a tu familiar querido, o a una persona que lo necesite. Acércate a nuestro stand de evangelización. En este mes de la Biblia, compartamos la palabra de Dios.